¿Está bien el encuadre, concejal radical, pro Cambiemos? Y fui uno de los pocos defensores en su momento en la provincia de lo que fue el acuerdo de Gualeguaychú, que dio origen a Cambiemos y a la derrota del kirchnerismo. ¿Y hoy cómo continúa eso? Acá, específicamente en Rosario. No, en Rosario todavía no ha tomado volumen porque es una realidad de que nosotros... hay que entender cómo funciona el radicalismo. El radicalismo es un partido muy respetuoso de lo institucional y de los movimientos orgánicos internos, ¿no? Nosotros tenemos las convenciones provinciales y nacional. La convención nacional decidió que nosotros formamos parte de Cambiemos. La última convención provincial decidió que sigamos formando parte del Frente Progresista. Entonces nosotros, si bien tenemos afinidad y vamos trabajando muchos temas con los concejales del PRO, todavía seguimos formando parte del gobierno municipal, a veces con muchas diferencias. A veces con muchas diferencias. Hoy, ¿dónde están esas diferencias? Mira, siempre hago el paralelo entre lo que es la situación del Frente Progresista en Rosario y en Santa Fe. En Santa Fe tenemos exactamente la mitad de los ministros, una cantidad muy importante de funcionarios, diálogo permanente con el gobernador y autonomía de decisiones en cada uno de los lugares que ocupamos. En Rosario nunca hemos llegado a consolidar institucionalmente el Frente, el diálogo se hace mucho más difícil, es un gobierno donde se hace mucho más difícil penetrar en las decisiones más importantes y que a veces tiene una capacidad de respuesta un poco más lenta a lo que son las demandas de la gente, donde uno termina notando que la gente viene pidiendo un cambio que si no se da dentro del Frente, y ya no digo a través de maquillaje o algunos retoques, si no se da un cambio real dentro del Frente, el cambio se va a producir exactamente por afuera. ¿Usted nota, a propósito de cambios, modificaciones en la gestión desde que la intendenta fue reelecta? ¿Nota que hubo toma de conciencia de la finitud del resultado y que eso generó una nueva realidad, o que todo sigue igual? Poco, notamos pocos cambios, notamos más cambios, por eso te decía lo del maquillaje, notamos muchos más cambios de nombre que de formas y velocidades en la gestión. En ese sentido nosotros seguimos reclamando lo que reclamamos antes de las elecciones, mayor integración, pero cuando es mayor integración no es más cantidad de funcionarios ocupando lugares en la gestión, sino es funcionarios que puedan aportar otra mirada, funcionarios que puedan aportar una renovación y funcionarios que tengan capacidad de toma de decisiones en lo que tiene que ver con políticas públicas. Porque esto es lo que nosotros planteamos en su momento cuando hablamos de oxigenar la gestión, darle otra velocidad, incorporar gente joven, gente formada. Esto todavía nos está costando mucho en la ciudad de Rosario, quizás porque el origen del Frente fue acá, porque este fue el lugar fuerte de socialismo, seguramente tenga que ver con eso. Es una realidad que acá no se da y que en la provincia ha avanzado de una manera mucho más positiva. ¿Sería intendente usted en el 2019 de un espacio de Cambiemos en una interna, mire, voy más allá, sí, en una interna con López Molina? Lo respeto mucho a Roy López Molina, de hecho hemos trabajado muchos temas en común, hemos construido una relación cuando estamos en el Consejo y hoy aún afuera del Consejo nos consultamos temas, interactuamos. Tranquilamente podríamos ocupar un mismo espacio político porque son más los puntos que nos unen que los que nos separan. Después lo que tiene que ver con una candidatura, yo tengo una visión absolutamente colectiva de la política y voy a estar donde mi espacio político defina que yo tengo que estar. Todavía lo veo lejísimo y no lo contesto como una frase armada con el cassette puesto, sino que sinceramente creo que todavía hay una etapa previa que va a definir muchas las cosas, que es el 2017. Sí, Corral, me imagino que debe ser el candidato a gobernador suyo. Seguramente, creo que llegó el momento de que el radicalismo dispute seriamente y con capacidad de éxito la gobernación de la provincia de Santa Fe y nosotros creemos que José Corral es la persona indicada para dar esto, sobre todo porque mostró una muy buena capacidad ejecutiva al frente de la Municipalidad de Santa Fe y que también porque es un dirigente con proyección nacional, de hecho hoy es el presidente del Comité Nacional de la UCR. ¿Considera una opción terminada la del Frente Progresista? No, no necesariamente. El Frente Progresista tiene una construcción que es muy distinta a la de Cambiemos. Fue en un momento que veníamos de varios gobiernos peronistas, que nosotros habíamos formulado muchísimas críticas y donde no lo hubiésemos podido derrotar si no era con esta construcción. Esta construcción tuvo puntos altos, tuvo puntos bajos. Ahora estamos en un momento, como decía Clara García, quizás de reformulación de las condiciones. Vamos a ver qué es lo que pasa acá en los próximos años. Pero cuando usted dice que no considera terminada la opción, ¿cómo sigue? Si
Cambiemos va a elecciones contra el Frente Progresista? Mira, nosotros somos un partido eminentemente nacional. Si la Convención Nacional decide que nosotros sigamos formando parte de la integración de Cambiemos y esa Convención Nacional ordena que en las provincias Cambiemos tenga conformación local, ahí sí nosotros iremos hacia ese sector y nosotros no podremos formar parte del Frente Progresista. Si la definición de la Convención Nacional es otra, seguiremos en esta construcción. Creo que es un proceso que todavía se tiene que dar de acá por lo menos al 2017. Todavía no está definida esa situación. Lo traigo al terreno del día a día en Rosario. Sí. Bueno, comenzó a aplicarse la ley de descanso dominical. Usted fue un opositor a esta decisión. Hay mucha confusión, no se sabe muy bien cómo funciona. ¿Cuál es el primer balance de esto que hace? Desastroso. Lamentablemente nos toca decir que se dio todo lo que era previsible que iba a suceder. Todo lo que anticipamos durante el debate que podía pasar, todo lo negativo que podía ocurrir, ocurrió. Todo parte de la base de un mamarracho jurídico como la ley provincial, que es una ley que establece un criterio de cierre prácticamente generalizado y después innumerables excepciones que no tienen ningún criterio de razonabilidad jurídica. Y a partir de ahí tuvimos dos consecuencias que lo podemos dividir en dos planos distintos. Por un lado, la cuestión jurídica, un proceso de altísima litigiosidad, medidas cautelares por un lado, pedidos de amparo por el otro, reclamos judiciales de los trabajadores que quieren trabajar y no quieren perder esos 3.000 pesos mensuales que cobran por la doble remuneración del domingo, y reclamos también de los supermercadistas. El único fallo que tuvo resolución de fondo, o sea, si sacamos las cautelares, es el de la Cámara de Apelaciones de Reconquista, que dice que tanto la ley como las ordenanzas de adhesión no son inconstitucionales, lo cual genera un posible daño y perjuicio contra la municipalidad de la provincia. Para que la gente entienda, si ahora se empezó a aplicar el descanso dominical y parece 3, 4, 5 meses los supermercados cerrados los domingos, y después la Corte Suprema declara, como declaró la Cámara de Apelaciones de Reconquista, que esto es inconstitucional, seguramente ese costo lo van a tener que pagar los municipios y la provincia. Y después, por otro lado, nos encontramos con perjuicios tremendos sobre los trabajadores, despidos y suspensiones por un lado, detracción del 32% del salario por el otro, y también nos encontramos con que se definió esta situación en un contexto que era absolutamente desaconsejable. Cualquier manual de economía, no solamente cualquier manual de economía, el propio informe del Banco Municipal de Rosario, que estamos hablando de que no es un centro de pensamiento liberal ortodoxo, sino que es el Banco Municipal de Rosario, decía textualmente: se desaconseja cualquier aplicación de una norma que tienda a la limitación de la actividad comercial en contextos recesivos o de caída de las ventas y del consumo. Y esto fue justamente lo que se hizo. Concejales y legisladores sabían que estaban legislando con efectos negativos, pero por intervención de la demagogia, por intervención del lobby, terminaron sancionando una ordenanza que, como te dije antes, tiene efectos desastrosos. ¿Cree que el socialismo está en el medio no digo de una tormenta, pero de un dilema? La sociedad va para un lado, ha habido un voto socialista histórico de clase media que se fue al PRO y le está costando dar ese paso en algunas cuestiones de la modernidad política, si se quiere, entre comillas. Sacando la gestión de lado, tanto nacional como municipal, y hablando conceptualmente, creo que Cambiemos representa mucho de lo que el electorado histórico del socialismo solicitaba. Esta necesidad de transformación, de cambiar, de dar otra capacidad de respuesta de parte del Estado. Y a partir de ahí creo que viene la cuestión. Y si me preguntás, para profundizar un poquito sobre este tema, creo que el socialismo sobreactúa las críticas al gobierno nacional. Creo que eso es un error en el que está cometiendo y que va a ser el que termine generando las fracturas si eso no es modificado en el corto plazo, ¿no? Un pequeño párrafo sobre estos 6 meses del gobierno nacional. Primero, si bien no quiero caer en el facilismo de echarle la culpa a la herencia recibida, que a veces parece un eslogan, creo que no se puede analizar el contexto actual sin saber que venimos de tierra arrasada. Yo recién lo escuchaba el diputado Clery, que hacía mención de muchas de las virtudes que tenía el kirchnerismo. Bueno, toda esa cuestión de administración que él mencionaba nos dejó con 7 puntos de déficit fiscal. O sea, Argentina le ingresa 7% menos de lo que egresa. Cuando uno tiene ese problema tiene dos opciones: gastar menos, recaudar más o endeudarse. Con ese contexto recibió el gobierno de Mauricio Macri y se encontró y se enfrentó a esa situación. Ese enfrentamiento ante esa situación generó algunos aspectos positivos: el acuerdo con los holdouts, por ejemplo, tiene que ver algunas cuestiones sociales como la reparación de los jubilados, el tema del IVA a la canasta básica, algunas cuestiones de macroeconomía que estuvieron muy bien acordadas como la salida del cepo,
Pero por otro lado hubo unas cuestiones que claramente tienen connotación negativa. En ese punto creo que todos vamos a coincidir, está la quita de los subsidios y el tarifazo. Todos sabemos que tenía que haber un replanteamiento y una reformulación de los subsidios, porque Argentina ya no era viable en ese contexto, mucho menos, como te decía recién, con 7 puntos de déficit fiscal, pero esa quita de los subsidios o sinceramiento de la economía, como algunos le llaman, tendría que haber sido gradual, progresiva y segmentada. Ninguno de estos casos se dieron y creo que ahí tiene que ver la intervención de algunos dirigentes nacionales, de algunos funcionarios nacionales que precisamente no son dirigentes políticos y que quizás tienen mucho más que ver con ser CEOs de una empresa y les falta ese criterio social y federal que a veces le reclamamos, ¿no?